Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy feliz miércoles. Muchísimas gracias por estar aquí siempre, pero quizás hoy más especialmente porque quiero agradecerte todo el tiempo compartido, todos estos días de este año, todos los momentos que hemos compartido, todo lo que me has enseñado, todo lo que me has nutrido, todo lo que me has aportado, todo lo que me has hecho reflexionar, todo lo que me has hecho ver cosas, todo lo que me has ayudado a recordar lo importante de la vida, que es el amor. Recordar que yo creo que es el mayor, la mayor misión que tenemos en esta vida física, es recordar que somos amor, que solo somos amor, nada más. Y después ya de ahí pues surgen muchas cosas, surgen muchas humanidades, porque el ser humano es lo que tiene, pero sobre todo y por encima de todo somos amor, y tú me lo recuerdas cada día, siempre. Gracias por compartir también momentos a lo mejor menos agradables, menos amables, pero también necesarios, por tu confianza, por el cariño, por el amor, en definitiva, por el amor. Gracias, 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 bendiciones. Y hoy como que no es un día al uso, obviamente. Hoy terminamos un año, hoy hay un punto de reinicio de ciclo, como también hablábamos con el tema de la luna nueva. Entonces, te voy a proponer, siempre que te resuene y siempre que tú así lo sientas, si no, no es para ti, te voy a proponer un trabajo de crecimiento como empezamos año. Vamos a trabajar este oráculo que se llama El Reino del Alma, es precioso. Nos propone un trabajo durante 21 días con un animal de poder, con un mineral, con un aceite esencial y con un número. Lo que te sugieren o a lo que se te invita con este mazo es a que con esos elementos trabajes lo que te aparezca, que tienes que trabajar, siempre que tú lo sientas, que te resuene. Insisto mucho en eso, ¿vale? Hacer por hacer, no hay que hacer nada. Entonces, si pues por alguna razón tú no puedes o no quieres comprarte el aceite esencial o no o la piedra, vale, pues conecta con esa energía. Si lo puedes hacer, bueno, yo creo que es lo ideal. Pero si no, tampoco pasa nada. Yo creo que la intención es realmente lo que importa. El animal de poder, obviamente eso no lo vas a conseguir porque eso es algo espiritual, eso es algo que no está en físico. Y el número, pues es conectar con el número y trabajar con la vibración de ese número, leer sobre él, en fin, un poco todo eso, ¿no? En definitiva, yo voy a sacar dos cartas, vamos a sacar dos cartas, eh, porque quizás así me parece a mí que es más completo, ¿no? Digamos que tienes ahí dos opciones, igual una te resuena más que la otra, o igual te apetece y trabajas las dos cuestiones, no lo sé, pero bueno, el planteamiento es ese, empezar el año trabajando, igual que lo terminamos, porque somos unos currantes, esta es la pura verdad, trabajamos aquí, o sea, nos trabajamos lo que no está escrito. Hablando de eso, mañana día 1 no vamos a estar por aquí, mañana me apetece mucho tomarme el día para descansar, meditar, empezar el año con esa vibración de recogimiento hacia adentro, hacia el interior. Así que ya nos volveremos a ver el día 2 de enero, Dios mediante. Y si te surge alguna duda sobre el trabajo que te comento, lo puedes dejar en comentarios, o si lo deseas puedes escribir un correo electrónico. Pero vamos, que es muy sencillo, es simplemente escuchar el mensaje, si te resuena ya tienes la clave con los 4 elementos y ya está. Y esos 21 días ser muy consciente de lo que estás haciendo, eso para mí también es muy importante, trabajar con esa conciencia, siempre que te resuene. Vale, entonces vamos a ver por favor cuál es esa primera carta de este precioso oráculo, que además tiene una frase muy bonita que te voy a leer, que dice que el camino de tu alma es un camino sanador, es el camino del corazón, y tal cual, ¿eh? Así que vamos a por esa primera carta, vamos a por ese primer trabajo. Por favor, ¿cuál es ese trabajo que se nos sugiere trabajar durante estos 21 días, a partir de mañana en principio? Bueno, si quieres empezar el día 2 tampoco pasa nada, pero yo lo voy a empezar mañana ya. Vale, pues vamos a sacar esta, por ejemplo. Juega y vive con sencillez. Escucha la voz del niño que llevas dentro. Oh, qué bonito, me encanta, mira, qué cosa más bonita. Vamos a leerte lo que te sugiere, los elementos que le corresponden a esta carta. 29, 26, 27, 29. Aquí. Ya. Vale.
Te dice lo siguiente: presta atención a la voz del niño que hay en ti. No te habla con palabras, sino con el lenguaje sin texto del corazón. Tu niño interior no miente, te habla de forma pura y sincera. Mira cómo sonríe, siéntelo. Ahora estás listo y abierto para los bonitos momentos que se presenten en el camino de tu alma. Te has vuelto más sabio, más libre, celebras las cosas cuando te apetece. Tu niño interior se alegra de que hayas recuperado tu carácter juguetón y salvaje. Adórnate el pelo con flores, celebra una fiesta con tu niño interior, concédele un deseo. A cambio recibirás de él algo que no se puede comprar en este mundo. El niño interior que hay en ti tiene el poder de prolongar el tiempo. Qué bonito. El niño interior que hay en ti tiene el poder de prolongar el tiempo. Es capaz de transportarte a espacios donde el tiempo corre más despacio. Qué bien nos viene eso, en estos tiempos, de ir un poquito más lento. Juega y supera la tonta construcción del tiempo que te rodea y que en realidad no tiene nada que ver contigo. Escucha el susurro que penetra suave y silencioso en ti. Permanece atento al mensaje. Tómate la vida como un juego y dejarás de atarte al tiempo. Preciosa frase, vamos a leerla de nuevo. Tómate la vida como un juego y dejarás de atarte al tiempo. Qué bonito. Durante estos 21 días en los que se te sugiere trabajar con esta vibración y con esta conciencia del niño, los compañeros que te acompañan, valga la redundancia, son: el animal de poder es la nutria, el aceite esencial es el de naranja, la piedra sanadora es el cristal de roca y el número es el número maestro 11. ¡Wow! Claro, 29 suma 11. Vale, te repito: animal de poder la nutria, aceite esencial naranja, piedra sanadora el cristal de roca y el número maestro 11. Entonces, si te ha resonado este texto, si te ha resonado lo que te han dicho, es preciosa, de verdad. Es muy, 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 muy bonita. Pues trabaja durante estos 21 días. Cuando tú quieras empezar, puedes empezar hoy, puedes empezar mañana, como tú quieras. Trabaja con esa información, es decir, busca información sobre el animal de poder, la nutria, conecta con ella, pídele que se acerque a ti. A lo mejor incluso es tu propio animal de poder o tu propio animal tótem, no lo sé, no sé si sabes cuál es, pero está guay, que indagues sobre eso, que les pidas a tus guías que te muestren cuál es ese animal, que conectes con esa energía. Y lo mismo con el aceite esencial para tus meditaciones, para tu día a día, lo mismo con la piedra y con la vibración del número 11. Ya te digo que si no tienes la piedra o el aceite o por lo que sea no tienes opción de conseguirla, conecta con esa energía igual, ¿vale? Bueno, a mí me ha gustado mucho este, yo creo que este lo voy a hacer porque yo soy muy fan del niño interior, soy muy, muy, muy fan. Y creo que es una de las cosas más importantes que tenemos que trabajar los seres humanos para recordar, pues eso, que solo somos amor, como te decía. Vale, segunda carta, por favor. ¿Cuál es esa segunda carta, ese segundo trabajo que nos sugieren? Esta, ¿vale? Estás creciendo espiritualmente. Explora nuevos caminos y ábrete a nuevas experiencias. Qué chula también, ¿eh? Te repito, estás creciendo espiritualmente. Explora nuevos caminos y ábrete a nuevas experiencias. Carta número 31, ¿vale? Pues vamos a por ello, la 29 y la 31. Aquí está. El loto es la unión de los opuestos. Qué curioso. Nunca lo he visto así. El loto es la unión de los opuestos. Cuenta con el poder y la sabiduría para fundir la luz y la oscuridad. Es un símbolo del espíritu, de la plenitud y del desarrollo espiritual. Has cogido esta carta porque te encuentras al principio del camino. Además, nunca mejor dicho, porque vamos a iniciar un camino, un año nuevo, ¿no? Te encuentras al principio del camino, aún son muchas las cosas que no entiendes. Y es positivo. Caminamos todos hacia la maestría. Nadie es mejor ni peor. Esto es una verdad absoluta para mí. Nadie es mejor ni peor y todos caminamos a nuestro ritmo y todos tenemos un proceso y cada uno lo hace como sabe y como puede. Eso es así. No es una competición. Guárdate tu inocencia y no tengas miedo de la oscuridad. Es un sitio maravilloso para crecer.
Cada uno de nosotros ya ha abandonado alguna vez el sendero iluminado para luego volver a él. Incluso el loto tiene sus raíces en el profundo, oscuro y frío lodo y ha de absorber la luz a través del agua para florecer en la verdadera y perfecta belleza. Solo entonces nos regala su magia y su aroma seductor. Has cogido esta carta porque algo realmente profundo está a punto de crecer en ti. Qué bonito mensaje. Se anuncia una nueva etapa en tu camino. Tómate el tiempo que necesites, escucha tu interior y presta después atención a lo de fuera. Quizá percibes la llamada de un nuevo maestro. Ábrete a tu nuevo camino de aprendizaje, de sabiduría, de las experiencias y del desarrollo. Qué bonito, ¿eh? Me ha emocionado mucho. Me resuena mucho también, ¿eh? Oh, qué bonito. El loto es la unión de los opuestos, te repito el texto. Cuenta con el poder y la sabiduría para fundir la luz y la oscuridad. Es un símbolo del espíritu, de la plenitud y del desarrollo espiritual. Has cogido esta carta porque te encuentras al principio del camino. Aún son muchas las cosas que no entiendes. Y es positivo. Caminamos todos hacia la maestría. Nadie es mejor ni peor. No es una competición. Guárdate tu inocencia y no tengas miedo de la oscuridad. Es un sitio maravilloso para crecer. Cada uno de nosotros ya ha abandonado alguna vez el sendero iluminado para luego volver a él. Incluso el loto tiene sus raíces en el profundo, oscuro y frío lodo. Y ha de absorber la luz a través del agua para florecer en la verdadera y perfecta belleza. Solo entonces nos regala su magia y su aroma seductor. Has cogido esta carta porque algo realmente profundo está a punto de crecer en ti. Se anuncia una nueva etapa en tu camino. Tómate el tiempo que necesites, escucha tu interior y presta después atención a lo de fuera. Quizá percibes la llamada de un nuevo maestro. Ábrete a tu nuevo camino del aprendizaje, de la sabiduría, de las experiencias y del desarrollo. Precioso. Y los elementos con los que se te sugiere trabajar en esta conexión son el animal de poder, la lechuza, el aceite esencial, la menta, qué rico, la piedra sanadora, el cristal de roca también, mira qué curioso, y el número es el 4. Claro, el 4 es un número de posicionamiento, de afianzamiento, que es un poco de lo que te están hablando aquí, ¿no? Afianzamiento en el crecimiento espiritual, qué bonito. Pues estos han sido las dos sugerencias, porque a fin de cuentas es una sugerencia. Esta última, estás creciendo espiritualmente, explora nuevos caminos y ábrete a nuevas experiencias. Y esta preciosa de el niño interior, juega y vive con sencillez, escucha la voz del niño que llevas dentro. Muchísimas gracias. A mí me han resonado mucho las dos, pero yo me voy a quedar con este trabajo. Yo voy a empezar a partir de mañana. Tú hazlo cuando quieras, siempre que te haya resonado. Si no te ha resonado, gracias por venir. Si tienes alguna duda y yo te la puedo resolver, pregúntamelo, porfa. No te quedes con ella. Y conecta mucho con esa energía, con esa vibración, porque te lo mereces. Te mereces aprender, sanar, trascender, evolucionar, lo que quiera que sea, te lo mereces. Te mereces ser feliz, te mereces disfrutar de tu vida, te mereces vivir esa vida con plenitud y con plena conciencia también, que es muy importante vivir la vida con conciencia para que cuando nos vayamos de aquí, nos vayamos, vamos, también con una plenitud absoluta, de decir, viví mi vida, me equivoqué, acerté, me reí, lloré, viví mi vida. Y creo que eso es el mejor regalo que nos podemos llevar cuando nos toque irnos. Muchísimas gracias por todo, te deseo feliz vida. Me emociona mucho este momento porque, aparte de todo, soy muy consciente de los desafíos que muchas personas tienen aquí y lo valoro infinito. O sea, valoro la valentía, el impulso, la bondad, sobre todo, la bondad de la gente que tiene unos desafíos tremendos y muy dolorosos, de hecho, algunos muy dolorosos, y no pierde esa esencia de la bondad y trabaja en ser quizás incluso más bueno todavía, ¿no? Trabaja en construirse desde esa bondad, y eso me emociona muchísimo y me siento muy afortunado de que lo compartas conmigo y de poder vivir estas experiencias.
Bendiciones, feliz vida, pásalo muy bien si celebras la Nochevieja, hay gente que pasa un poco más de ello. Hagas lo que hagas, de verdad, sé feliz, que es lo importante, a tu manera, y nos vemos el día 2. Muchísimas gracias, feliz vida.